el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub. La Biblia en 365 días. Un libro sagrado, abierto en mis manos, 365 leyendo, buscando tus planos, hacia un futuro lleno de paz. Día 12 de 365 días. De batalla a victoria. Bienvenidos al día 12 de la Biblia en 365 días. Hoy quiero empezar felicitando a cada uno de ustedes apasionados por la palabra de Dios. Cada día que dedicamos unos minutos a Dios es un paso hacia la victoria. Y los testimonios de vidas transformadas son una prueba de ello. Dios está haciendo algo grande en esta gran comunidad de lectores. Día a día me llegan mensajes de ustedes contándome sus milagros, contándome sus bendiciones, contándome cómo Dios está obrando en sus vidas. Y quiero decirte algo, tú eres el próximo. Pronto estarás contando tu propio testimonio de lo bueno que ha sido Dios contigo. Esta comunidad sigue creciendo con ideas maravillosas. Uno de ustedes me escribió diciendo, ¿y si alguno de nosotros nos grabamos, Wendy, leyendo la Biblia para aportar al podcast? Me encantó la idea. Así que si te animas a grabarte, envíame tu audio. Este es nuestro podcast y todos podemos ser parte de este hermoso proyecto de fe. Te voy a dejar mi correo en la descripción de este episodio. La versión de la Biblia que leo es la NTV, la Nueva Traducción Viviente, porque tiene un lenguaje contemporáneo, claro y perfecto para esta generación. Formar un hábito no es fácil, querido. Mientras pensaba en ello, me pregunté, ¿qué haría el enemigo si quisiera debilitar tu pasión por Dios? ¿Te haría sentir indiferente hacia las cosas espirituales? ¿Apagaría tu confianza en la habilidad de Dios y te susurraría que eres insignificante, que a Dios no le importan tus oraciones? Te convencería de que tus errores son demasiado grandes para que Dios te perdone. Intentaría robarte la esperanza y hacerte creer que las promesas de Dios son para otros, pero no para ti. ¿Te suena familiar? Bueno, esa es la estrategia del enemigo, para que tú escuches su voz y no escuches la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Él es tu amigo. Él te dice, yo no te dejaré, yo no te abandonaré. La pasión es lo que empuja al atleta a correr una vuelta más, a superar el cansancio y a dar lo mejor de sí. Que esa misma pasión te empuje hoy a tener tu momento de conexión con Dios. Las lecturas para el día de hoy las encontramos en Génesis capítulo 26, a partir del verso 17 hasta el capítulo 27, verso 46. El libro de Mateo, capítulo 9, versos del 1 al 17. Salmo, capítulo 10, versos del 16 al 18. Y Proverbios, capítulo 3, versos del 9 al 10. ¿Qué te parece si me acompañas en una oración? Señor, gracias. Gracias porque en medio de mis batallas nos das fuerzas para perseverar, nos ayudas, nos llenas de esperanza. Y aunque el enemigo esté tratando de debilitar nuestras ganas de orar, tú pones en nosotros el querer como el hacer. Tú pones en nosotros expectativa de lo que vamos a recibir. Yo te pido, Dios, que a cada uno de nosotros nos hables con ternura, nos hables cada día, Dios. Cada día que nos disponemos a sentarnos, a escucharte, a saber qué nos dirás hoy en la Biblia, que nos sorprendas, que nos enamores de la Biblia. Ayúdanos, Dios, renueva hoy nuestra pasión por ti. Enséñanos a escuchar tu voz por encima de cualquier distracción. Apaga esa voz del enemigo, que cada día nosotros podamos acercarnos más a ti con fe, con determinación, creyendo que en ti encontraremos respuesta. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy Felipe, quien ha seguido fielmente 365 con Dios desde Brasil,
Ahora, desde Europa, será quien nos acompañe en la lectura de Génesis, capítulo 26, verso 17, hasta Génesis, capítulo 27, verso 46. Gracias por ser parte de esta comunidad y por sumarte con tu voz a este hermoso proyecto. Adelante. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. También reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte, y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca, pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sitna, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo y siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo: al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. De allí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar, y sus siervos cavaron otro pozo. Cierto día, el rey Abimelech llegó desde Gerar con su consejero, Ausad, y también con Ficol, el comandante de su ejército. ¿Por qué han venido aquí?, preguntó Isaac. Es evidente que ustedes me odian, ya me echaron de su tierra. Podemos ver claramente que el Señor está contigo, respondieron ellos. Por eso queremos hacer un tratado contigo bajo juramento. Jura que no nos harás daños, ya que nosotros nunca te hemos causado problemas a ti. Siempre te hemos tratado bien y te despedimos en paz. Y mira ahora cómo el Señor te ha bendecido. Entonces Isaac preparó un banquete para celebrar el tratado. Y comieron y bebieron juntos. También a la mañana siguiente, cada uno hizo el solemne juramento de no interferir con el otro. Luego, Isaac los envió de regreso a su tierra y ellos se fueron en paz. Ese mismo día, los siervos de Isaac llegaron y le contaron acerca de un nuevo pozo que habían cavado. «Hemos encontrado agua», exclamaron ellos. Por eso Isaac llamó al pozo Seba, que significa juramento. Hasta el día de hoy, la ciudad que surgió allí se llamaba Beerseba, lo que significa pozo del juramento. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con dos mujeres hititas, Judit, hija de Beeri, y Basemat, hija de Elón. Pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y Rebeca. Cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se está quedando ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: «Hijo mío». «Sí, padre», respondió Esaú. «Yo ya soy un hombre viejo», dijo Isaac, «y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y una aljaba llena de flechas, y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida, tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que yo muera». Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces, cuando Esaú salió a cazar un animal, ella le dijo a su hijo Jacob: «Escucha, oí a tu padre decirle a Esaú: caza un animal y prepárame una comida deliciosa. Entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escúchame. Haz exactamente lo que yo te diga. Vete a los rebaños y tráeme 2 de los mejores cabritos. Con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. Después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir». «Pero mira», respondió Jacob a Rebeca, «mi hermano Esaú es muy velludo, en cambio mi piel es suave, y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta de que intento engañarlo y en lugar de bendecirme, me maldecirá». Pero su madre respondió: «Entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que te digo, sal y tráeme los cabritos». Así que Jacob salió y consiguió los cabritos para su madre. Rebeca preparó con ellos un plato delicioso, tal como le gustaba a Isaac. Después tomó las ropas favoritas de Esaú, que estaban allí en casa, y se las dio a su hijo menor, Jacob.
Con la piel de los cabritos, ella le cubrió los brazos y la parte del cuello donde él no tenía vello. Luego le entregó a Jacob el plato delicioso y el pan recién horneado. Entonces Jacob llevó la comida a su padre. ¿Padre?, dijo. Sí, hijo mío, respondió Isaac. ¿Quién eres tú, Esaú o Jacob? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Hice tal como me pediste. Aquí está lo que cazé. Ahora levántate y come para que puedas darme tu bendición. ¿Cómo es que encontraste la presa tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios la puso en mi camino, contestó Jacob. Entonces Isaac le dijo a Jacob, acércate para que pueda tocarte, asegurarme de que en verdad eres Esaú. Entonces Jacob se acercó a su padre e Isaac lo tocó. La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú, dijo Isaac. Sin embargo, no reconoció a Jacob porque cuando tocó las manos de Jacob estaban velludas como las de Esaú. Así que Isaac se preparó para bendecir a Jacob. ¿De verdad eres mi hijo Esaú?, preguntó. Sí, lo soy, contestó Jacob. Entonces Isaac dijo, ahora, hijo mío, tráeme lo que cazaste. Primero comeré y después te daré mi bendición. Entonces Jacob llevó la comida a su padre, e Isaac la comió. También bebió el vino que Jacob le sirvió. Luego Isaac le dijo a Jacob, acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos, y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos, y todos los que te bendigan serán bendecidos. En cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob, y casi antes de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de cazar. Preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre. Entonces dijo, levántate, padre mío, y come de lo que he cazado, para que puedas darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó, ¿quién eres tú? Soy tu hijo mayor, Esaú contestó. Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo, entonces ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras, y esa bendición quedará en pie. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. Oh, padre mío, ¿y yo? Bendíceme también a mí, le suplicó. Pero Isaac le dijo, tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. Con razón su nombre es Jacob, exclamó Esaú, porque ahora ya me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora me robó la bendición. ¿No has guardado ni una bendición para mí? He puesto a Jacob como tu amo, dijo Isaac a Esaú, y he declarado que todos sus hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? ¿Pero acaso tienes una sola bendición? Oh padre mío, bendíceme también a mí, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Finalmente su padre Isaac le dijo, tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello. Desde ese momento, Esaú odió a Jacob, porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar, pronto haré duelo por la muerte de mi padre, y después mataré a mi hermano Jacob. Entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú, y llamó a Jacob y le dijo, escucha, Esaú, te consuela haciendo planes para matarte. Así que, hijo mío, presta mucha atención. Prepárate y huye a casa de mi hermano Labán en Harán. Quédate allí con él hasta que tu hermano se calme. Cuando él se haya calmado y olvide lo que le hiciste, mandaré a buscarte para que regreses. ¿Por qué tendría que perder a los 2 hijos en un solo día? Luego Rebeca le dijo a Isaac, estoy harta de estas mujeres hititas de aquí. Preferiría morir antes que ver a Jacob casado con una de ellas. La región de Gerar era un lugar desolado al borde del desierto, y el agua era tan valiosa como el oro. Cualquiera que cavara un pozo reclamaba la tierra como una propiedad. Algunos pozos tenían cerraduras para evitar que los ladrones robaran el agua.
quien tapara un pozo era declararle la guerra a otro. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Isaac, a pesar de las constantes contiendas y los obstáculos, él permaneció. Permaneció firme en la promesa de Dios y fue bendecido. A través de los pozos nosotros vemos batallas, pero también vemos victorias espirituales. Y esas son de las que vamos a hablar el día de hoy. En 3 ocasiones, Isaac cavó pozos. Cavó pozos una vez, cavó pozos 2 veces, hasta que cavó pozos 3 veces. Pero él optó por la paz. El verso 21 nos habla del pozo que se llamaba Sidna. Sidna significa hostilidad, significa enemistad, significa batalla. Porque cada vez que hay una batalla con las tinieblas, es porque hay una bendición detrás de eso. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que las pruebas son el preludio de grandes victorias. Así como en cada tormenta se anuncia un arco iris, nuestras batallas preceden a un tiempo de bendición y de recompensa. Lo que ahora tú ves como hostilidad, como enemistad, como batalla, lo que ahora es tu batalla, mañana será tu victoria. Porque lo que Dios permite es para mostrarnos que en Él podremos vencer cualquier gigante que se nos haga frente. Luego en Génesis 26:20 nos hablan sobre el pozo de Esek, que significa pelea o disputa. Porque Isaac no se rindió a pesar de las contiendas que habían salido en ese momento. Porque siempre que se está por abrir una puerta de bendición, no sé si te has dado cuenta, hay oposición. Se está por abrir una puerta y comienza a haber oposición. Los filisteos cerraban los pozos porque sabían que el agua representaba prosperidad y representaba vida. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, verso 8? Que cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y quiero que eso lo tomes para tu vida. Cuando Dios ya ha abierto una puerta de bendición para ti, nada ni nadie la puede cerrar. Aunque tengas opositores, aunque tengas enemistades, aunque estés librando una gran batalla, ten la seguridad de que cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y por último, abren el pozo de Rehobot, que significa espacio abierto, lugar amplio, sin oposición. Y eso representa el fin de la contienda y la llegada de la expansión. Vemos en el verso 22, Isaac dice, al final el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Y quiero decirte, Dios te va a prosperar en esa tierra donde tú estás. Nuestra perseverancia hace que otros vean la gloria de Dios en nosotros. ¿Tú sabías que Isaac permaneció en Gerar porque Dios le había dado una palabra clara? Acuérdate del día de ayer, de Génesis 26, versos 2 y 3, cuando Dios le dijo, vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Y Dios fue claro con Isaac, no desciendas a Egipto, haz lo que yo te digo, yo estaré contigo y te bendeciré. Entonces Isaac hizo todo fundamentado en esta palabra que Dios le había dado. Que tu vida también esté fundamentada en la palabra de Dios. Que tus decisiones estén fundamentadas en la palabra de Dios. ¿Tú quieres ver grandes victorias en tu vida? Deja que Dios pelee tus batallas, pero también fundamenta tu vida en la palabra de Dios. Y luego en Génesis 27, versos del 1 al 46, este capítulo nos narra uno de los episodios más impactantes de la historia de los patriarcas, la obtención de la bendición de Isaac por parte de Jacob con la complicidad de Rebeca y mediante el engaño. Este relato refleja las consecuencias de la falta de confianza en los planes de Dios, los conflictos familiares y el poder de la bendición paternal. El primer error fue en confiar en sus propias fuerzas y en sus planes. ¿Por qué? Porque Rebeca y Jacob intentaron ayudar a Dios a cumplir su promesa de que el menor recibiría la bendición, pero en lugar de confiar, recurrieron al engaño. Cuando nosotros tomamos el control por nuestros propios medios, dejamos de confiar en el control de Dios.
Y es que la fe que no espera en Dios muchas veces busca atajos, y esos atajos los llevan a consecuencias dolorosas. Mira la importancia de la bendición paterna. En la cultura hebrea, la bendición no era solamente un deseo, sino era una declaración profética de destino. Entonces Isaac, aún con su intención inicial de bendecir a Esaú, reconoció que lo que había dicho a Jacob se cumpliría. Y en los versos del 5 al 17, Rebeca escucha que Isaac estaba a punto de bendecir a Esaú y preparó a Jacob para recibir la bendición. Eso nos muestra cómo la falta de diálogo y la manipulación familiar pueden romper relaciones profundamente. Esta es la misma Rebeca que ayer estábamos amando por su obediencia. Hoy tomaba el asunto en sus manos y recurrió a algo malo para conseguir lo que ya Dios había dicho que sucedería. Para Rebeca, el fin justificaba los medios. Y no importa cuán buenas sean nuestras metas, no debemos intentar conseguirlas haciendo lo que está mal. Cuando nosotros buscamos cumplir la promesa de Dios con nuestros propios métodos, el resultado puede ser división y conflicto. Y en los versos del 18 al 29 vemos a un Jacob súper recontra mamón, ¿no? Él siguió el plan de su madre y aunque obtuvo la bendición, esto lo llevó a tener una vida llena de temor y de separación. Porque los métodos incorrectos nunca producen una paz duradera, solo problemas temporales disfrazados de victoria. ¿Qué aprendemos aquí entonces? Que la bendición divina no debe ser forzada. Aunque Jacob recibió la bendición de Isaac, su vida se vio marcada por conflictos y por huida. El pago por engañar a su padre fue muy alto. Nunca más volvió a ver a su mamá. Su hermano quiso matarlo. Su tío Labán lo engañó. Su familia se dividió a causa de la rivalidad con Esaú y Esaú llegó a ser el fundador de una nación de enemigos. Vivió lejos de su familia durante años. Imagínense qué diferente hubiera sido si él y su madre hubieran permitido que Dios hiciera las cosas a su modo y en su tiempo. Y finalmente, los versos del 41 al 46, las consecuencias de este engaño, ¿no? La ira de Esaú y el distanciamiento familiar fueron el resultado del engaño. Porque cada vez que hay mentiras, eso causa división en las familias. Esaú prometió vengarse, lo que obligó a Jacob a huir a Harán. Y es que el pecado siempre busca dividir lo que Dios unió. Pero Dios siempre puede restaurar lo roto. Cuando tú te aferras a la promesa de Dios y confías en el plan de Dios, no necesitas manipular los resultados. Génesis 27 nos recuerda que confiar en nuestras fuerzas, en lugar de esperar en Dios, trae consecuencias dolorosas, pero también que la fidelidad de Dios es más grande que nuestras fallas. Aunque Jacob obtuvo la bendición de manera incorrecta, Dios usó su vida para cumplir su plan redentor. Y es que Dios es fiel para restaurar nuestras vidas, aun cuando nosotros hayamos errado en el camino. La clave está en reconocerlo, en arrepentirnos y en permitir que Él dirija nuestros pasos. Mateo 9, versos 1 al 17. Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: «Ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados». Entonces, algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior: «Es una blasfemia. ¿Acaso se cree que es Dios?». Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó: «¿Por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: «Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa». El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud. Alabaron a Dios por darle semejante autoridad a los seres humanos. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo sentado en una cabina de cobrador de impuestos. «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió.
Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa y juntó a muchos cobradores de impuestos y a otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben que son pecadores. Un día, los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Y Jesús les respondió: ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría. Los cueros quedarían arruinados y el vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Yo me imagino a los 4 amigos cansados, le deben haber dolido los hombros de estar ayudando a su amigo paralítico, les debe haber dolido la espalda. ¿Y no te ha pasado cargar algo tan pesado durante mucho tiempo? Yo me frustraría si llego y no hay espacio, ¿no? Nadie ve el esfuerzo tan grande que hicieron por llevar a su amigo paralítico para que se encontrara con Jesús. Fácilmente nosotros podríamos haber abandonado al amigo y decir: bueno, mala suerte, no va a suceder hoy. Pero la desesperanza te va a decir que es imposible. La razón te va a decir que es difícil, pero la fe te va a decir: ya está hecho. El paralítico ya había recibido malas noticias antes y él pidió que lo llevaran al tejado, que hagan un hueco, que lo sienten en primera fila. Y los amigos se tuvieron que conseguir cuerdas para bajarlo, hacer un esfuerzo mayor. Y algo que me llama mucho la atención es que Jesús se asombró de la fe de estos hombres. ¿Tú tienes una fe que se pueda ver? Porque el verso dice: y Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Él no vio la enfermedad del paralítico, sino que vio que ellos estuvieron dispuestos a hacer lo que fuera necesario para que su amigo recuperara la salud. Y eso lo movió a darle lo más importante: la salvación y la restauración, porque perdonó sus pecados. Y luego le dijo: te voy a devolver la capacidad de caminar. Son incontables las situaciones cuando nos sentimos abandonados, pero Dios siempre nos envía la ayuda idónea a través de amigos, a través de familiares que nos dicen: yo creo en ti y creo en ese milagro, no estás solo. Te pregunto hoy: ¿qué estás haciendo fuera de lo común para demostrar a Dios que crees en Él? No es suficiente con solo pedir, no basta con creer, no te alcanza lo mismo de siempre. Tienes que hacer algo para demostrar tu fe. Jesús miró al paralítico y le dijo: levántate, toma tu lecho, anda. Inmediatamente el hombre se levantó de su lecho, agarró su camilla y se fue a su casa completamente sano. Todo comenzó cuando él hizo algo para que su fe se pudiera ver. Nosotros pensamos por un momento: ¿habrían otras personas en la sala que también quedarían sanas? Este hombre accionó su fe. Él creía, pero no solo se quedó en creer. Él dijo: háganme bajar para que yo esté sentado en primera fila y pueda escuchar a Jesús. Yo creo que Dios busca personas que tengan una fe que Él pueda ver. No solo una fe que se pueda oír, una fe que se vea, una fe visible, una fe que es demostrada. La acción que emprendas no tiene que ser algo grande, puede ser un paso a la vez. Recordemos que la fe puede ser del tamaño de un pequeño grano de mostaza. Algunos dicen: es que Dios ya sabe lo que yo necesito. Dios no es movido por nuestras necesidades, Él es movido por nuestra fe. Puede que hayas recibido muchos no, pero cuando quieras escuchar un sí, cuando quieras ver un milagro, acciona tu fe. Tus acciones deben hablar más alto que tus palabras. Luego, en los versos del 9 al 13, vemos el llamamiento de Mateo. Cuando Jesús le dice a Mateo: sígueme.
Mateo era un cobrador de impuestos, despreciado, llamado por Jesús, y su vida cambia completamente. Esto nos recuerda que Dios no llama a personas perfectas, sino a personas que estén dispuestas. Y Jesús reprende a los fariseos por cuestionar su decisión de cenar con pecadores, afirmando: no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben que son pecadores. La gracia significa que no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más y nada que puedas hacer para que te ame menos. Jesús nos recuerda que su gracia alcanza para todos, sin importar nuestro pasado. ¿Estamos dispuestos a dejar todo para seguir a Jesús como lo hizo Mateo? Salmos 10, del 16 al 18. El Señor es Rey por siempre y para siempre. Las naciones paganas desaparecerán de la tierra. Señor, tú conoces las esperanzas de los indefensos. Ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás. Harás justicia a los huérfanos y a los oprimidos, para que ya no los aterre un simple mortal. Y este salmo dice: el Señor es Rey para siempre y por siempre. Este verso nos afirma la soberanía eterna de Dios. Aunque a veces la maldad parece prevalecer, Dios sigue siempre reinando. Cuando reconocemos que Dios es el Rey por siempre, descansamos en la certeza de que nada está fuera de su control, por más difíciles que parezcan las circunstancias. Dios siempre está en control. Verso 17 dice: tú conoces las esperanzas de los indefensos. Dios no solo es soberano, también es un Dios cercano. Él escucha los suspiros y anhelos de los indefensos, de los que parecen no tener voz ni fuerzas para seguir. Son muchas las veces que nosotros sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas, pero este pasaje nos recuerda que Dios conoce nuestras esperanzas, incluso cuando no tenemos palabras para expresarlas. Y por último, el verso 18 dice: defenderás a los huérfanos y a los oprimidos. Dios es un defensor fiel de los más vulnerables. Su corazón late por los huérfanos, los viudos, los oprimidos. Él promete intervenir para que los que causan terror no prevalezcan. Dios está más cerca de aquellos que el mundo ha dejado de lado. Y este versículo nos llama a confiar en que Dios hará justicia y nos invita también a ser defensores de quienes sufren, siguiendo el ejemplo de su amor y su compasión. Proverbios capítulo 3, versos del 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas desbordarán de buen vino. La palabra honrar aquí implica reverencia, respeto, agradecimiento. Y este verso nos invita a reconocer a Dios como la fuente de todo lo que tenemos y expresarlo devolviéndole lo mejor de lo que nosotros hemos recibido. Dios no busca tu dinero, Él siempre busca tu corazón, pero muchas veces la llave para abrir tu corazón es la manera en la que tú usas tus recursos. El principio aquí es claro. Cuando damos con gratitud, estamos reconociendo que lo que poseemos no es realmente nuestro, sino un regalo de Dios. Todo lo que yo tengo es de Dios. Y el verso 9 dice: dale con lo mejor de todo lo que produces. Este llamado no es de dar lo que nos sobra, sino lo mejor. En tiempos bíblicos, esto representaba dar tus primicias, lo primero, lo más valioso de la cosecha. Hoy puede traducirse en nuestras finanzas, en nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos. Billy Graham decía: damos no porque Dios necesite algo de nosotros, sino porque al dar crecemos en nuestra fe y dependencia de Él. El verso 10 dice: entonces, y eso es a consecuencia de que cuando demos, Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán. Este verso nos recuerda que cuando nosotros somos generosos con Dios, Él es generoso con nosotros. No como una transacción comercial, sino como una muestra de su fidelidad. Dios no se queda con nada. Él sabe bendecir abundantemente a quienes confían y le honran con lo mejor de sí mismos. Y yo doy fe de eso. Dios siempre nos da más de lo que nosotros nos podemos imaginar. La abundancia de Dios puede manifestarse en muchas maneras: en paz, en provisión, en fortaleza, en bendiciones espirituales. Acompáñame en una oración. Señor, ayúdame a honrarte con lo mejor
de lo que me has dado. Que mi corazón siempre recuerde que tú eres la fuente de mi bendición. Enséñame a ser generoso y a confiar en que nunca me faltará lo necesario, que tú eres fiel en mi vida. Yo declaro, Dios, que tendré abundancia, que este será un año de abundancia para mí. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero agradecerte por ser parte de esta hermosa comunidad y por tu compromiso con la palabra de Dios. Si este contenido ha bendecido tu vida y tú sientes en tu corazón apoyarlo, quiero recordarte que hay maneras de contribuir para que mi ministerio siga creciendo y alcanzando a más personas. Puedes hacerlo a través de un super gracias en YouTube o con una donación directa para seguir llevando este mensaje de fe, esperanza y el amor de Dios. Muchas gracias por ser parte de esto. Yo oro para que Dios bendiga tu vida, prospere tu camino conforme a su amor, a su bondad, y que experimentes su fidelidad en cada paso. No te rindas, cada paso cuenta. Nos vemos mañana en el día 13, donde seguiremos fortaleciendo nuestra fe y creciendo juntos. Recuerda todo este día, Dios está conmigo para bendecirme. Y esta batalla que estoy viviendo es la antesala de mi victoria.